Vamos a comenzar entonces, hermanos, en esta noche. Vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche queremos agradecerte nuevamente por esta oportunidad que nos das para poder dedicarnos, Señor, al estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por poner en la disposición de mis hermanos el estar acá, tanto presente, Señor, como a la distancia, para poder recibir, Señor, estas importantes enseñanzas para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón sencillo, humilde, enseñable, Señor, que nuestro, nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos, Señor, a aprender y a retener al máximo lo que tú tienes para enseñarnos, Señor. Permítenos ahora ser moldeados por tu palabra, Señor, y que las aplicaciones que saquemos de esta enseñanza puedan fortalecer nuestra vida de iglesia, Señor, y blindarla en contra de los ataques del enemigo, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta noche vamos entonces a dedicarnos al estudio del libro de Apocalipsis, como hemos venido haciendo ya por varias semanas. Y solo déjenme poner esto acá. Bien, entonces estamos estudiando el libro del Apocalipsis y estamos ahora en la sección de las cartas a las siete iglesias. Anteriormente vimos la carta a la iglesia de Pérgamo, una de las tres iglesias, ¿verdad?, que han dejado que el mundo ingrese a ella por ceder a la opresión, a la persecución y a la hostilidad en contra del cristianismo, y por lo cual el Señor viene como un juez para traer juicio a aquellos que han cedido a esas pretensiones malignas del enemigo. El día de hoy vamos a ver la segunda iglesia que ha cedido a este acoso de los enemigos, y es la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Vamos primeramente entonces a leer la porción de la escritura que nos habla acerca de este pasaje. Si me ayuda el doctor ahí leyendo, por favor. Sí, no solo puede hacer un cambio de luz en su momento. Gracias. Apocalipsis 2, 18, 29, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce líquido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a tus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de esas obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga.
El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Entonces vamos a ver que el esquema general que nos hemos propuesto para estas cartas se mantiene vigente aún en esta carta a la iglesia de Tiatira. Vemos Cristo presentarse con ciertos atributos pertinentes a la problemática que la iglesia está pasando. Luego es evaluada la situación y la problemática que tiene esta iglesia. Después, sobre la base de ese problema, Cristo le emite un estímulo para que pueda perseverar en el conflicto si es una iglesia fiel, o que pueda arrepentirse a fin de evitar el juicio, ¿verdad? Sobre eso, Cristo hace un llamamiento a las iglesias para que respondan prestando atención al estímulo o a la exhortación anterior. Y sobre la base de una respuesta positiva, a los que hagan caso a la amonestación del Señor, Él les promete la herencia de la vida eterna con Él. Una herencia que corresponde únicamente a sus atributos o a la situación de la iglesia. Siempre lo que el Señor viene a prometer tiene que ver con la problemática de la iglesia. Vimos anteriormente, ¿verdad?, cómo la persecución era ¿cómo se llama?, un asunto crucial, y cómo lo que el Señor promete acerca de el nuevo nombre, la piedrita blanca, ¿verdad?, y todo eso, tiene que ver mucho con el contexto de lo que las instituciones gubernamentales están haciendo con esa iglesia. Entonces, lo que el Señor viene a prometer es una respuesta a lo que ellos están viviendo, pero esa respuesta, lejos de ser solamente terrenal, es también una respuesta eterna, que no solamente va a solucionar sus problemas momentáneos, sino que les va a dar esperanza para vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Así que estos elementos se mantienen vigentes a lo largo de todas las cartas, y la de Tiatira no es la excepción. Al igual que en la carta anterior, la carta de Pérgamo, vamos a ver en esta clase el contexto de la iglesia, su ubicación geográfica, y luego vamos a ver cada uno de los elementos que dijimos que se mantienen en el esquema general. La presentación que hace el Señor con respecto a la problemática que está viviendo la iglesia, el estímulo, si lo que le dice a esta iglesia es perseverar o arrepentirse, el problema, y luego vamos a ver la exhortación final en base a ese estímulo, y la promesa que el Señor da sobre la respuesta positiva. Así que comencemos viendo el contexto de la iglesia. Tiatira es una de las ciudades de Asia Menor, en Libia, cerca del límite con Misia. Son provincias de Asia Menor, ¿verdad? En el camino de Pérgamo y Sardis. Queda entre Pérgamo y Sardis. Entre el 301 y 281 antes de Cristo, Seleuco Nicator estableció ahí una colina de macedonios, es decir, griegos, y la llamó Tiatira. La ciudad existía anteriormente con el nombre de Pelopía y de Eutipía. Eso lo podemos confirmar con el historiador Plinio en su libro de Historia Natural, capítulo 5, párrafo 31. Sus habitantes sobresalían en el arte de teñir las telas de púrpura. Y vamos a ver por qué eso es importante. Uno de los bienes más preciados, ¿verdad?, era este púrpura, porque era la tela de la realeza. Solo los reyes y las personas de notoriedad vestían este color, ¿verdad? Entonces, cualquier traje, cualquier vestido color púrpura, inmediatamente era algo de mucho valor, porque representaba precisamente la nobleza o la monarquía, ¿verdad? Y así vemos en Hechos 16:14 que hay una mujer que se llama Lidia, ¿verdad? Una mujer que apoyó bastante la obra ahí en este lugar, y vemos que ella era una comerciante de púrpura.
y precisamente era originaria de esta ciudad de Tiatira. Eso nos dice Hechos 16:14. En la localidad de Ak-Izar, sobre el emplazamiento de la antigua Tiatira, se hallan fragmentos todavía de columna que datan de la ciudad antigua. O sea, esta ciudad de Tiatira en la actualidad es la ciudad de Ak-Izar en Turquía. Por su ubicación estratégica, Tiatira era un centro económico con un número particularmente grande de sociedades comerciales o gremios. Habían bastantes agremiados comerciales, personas que se dedicaban al comercio y que estaban aglutinados en asociaciones formales, cada uno de los cuales requería que sus miembros participaran en prácticas idolátricas para conservar su membresía. Es decir, que en aquella ciudad, que recuérdense en ese tiempo dominada por los romanos, sus gobernantes exigían que cualquiera que practicara el lícito comercio estuviera asociado o estuviera aglutinado en uno de estos gremios comerciales. El único problema es que para poder ser parte de estos gremios, uno tendría que profesar la práctica idolátrica para poder ser miembro, ¿verdad? Si usted era un cristiano, entonces aquí es donde viene todo el asunto de lo que está viviendo la iglesia de Tiatira. Si usted era un cristiano y tenía un negocio, tenía que asociarse a una de estas entidades, ¿verdad? Para poder ejercer su comercio. Y entonces el requisito para ser admitido en estas sociedades era que usted profesara un culto idolátrico a cualquiera de los dioses patronos de la ciudad de Tiatira. Entonces, por eso es que la iglesia de Tiatira era perseguida. Imagínense, no podían practicar comercio, no podían hacer ninguna actividad para subsistencia si no estaban aglutinados en una de estas asociaciones. Y no podían ser parte de estas asociaciones porque demandaban que profesaran el culto a uno de los ídolos de la ciudad. Entonces era una situación bien difícil. Prácticamente era o nos volvemos idólatras o nos morimos de hambre. Entonces la iglesia ha logrado resistir esa amenaza y por eso el Señor Jesucristo la elogia en esta carta. Pero también hay unos que han sucumbido ante la idolatría. Y vamos a ver eso en esta noche, perdón. Prácticamente era difícil dedicarse al comercio en la ciudad sin formar parte de una organización de este tipo. Por lo que la presión sobre los cristianos que vivían en la ciudad para participar en estas prácticas habría sido sustancial. Entonces, cuando miramos en nuestro mapa, Tiatira se encuentra ahí, ¿verdad? Entre Pérgamo y Sardis. Entonces, siempre ahí en la región de Asia Menor, solo que en la provincia de Lidia. Y pues Lidia se llamaba de esa manera, probablemente porque venía de acá de la provincia de Lidia, ¿verdad? Como hay muchos que se apellidan Cortés, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estas son ruinas de lo que era antiguamente la ciudad de Tiatira, y así es como se mira hoy. Prácticamente los años no han pasado en vano, ¿no? Pero eso es lo que es Tiatira, el día de hoy. Así que comencemos con la presentación que hace el Señor Jesucristo para esta iglesia. Dice ahí Apocalipsis 18, hermana Carlota, si puede leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces el Señor se presenta como el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Mientras que en Pérgamo, ustedes recordarán en la lección anterior que él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos que sale de su boca, ¿verdad? Entonces aquí se presenta como el que tiene, el Hijo de Dios, que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y estas imágenes provienen siempre de la visión del Hijo de Dios, la visión del Hijo del hombre que tiene Juan
en los versos 14 y 15, vemos que dice, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Vemos que en todas las presentaciones que hasta ahorita hemos visto, en todas las iglesias, el Señor se presenta con atributos que ya fueron mostrados a Juan en la visión que él tiene del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y estos elementos también, al mismo tiempo, provienen de Daniel 10, 6 y 16, donde se presenta también estos elementos de fuego y bronce. Y el hombre que aparece ahí viene a traer juicio sobre las naciones paganas. De manera que podemos concluir entonces que este fuego, estos ojos con llama de fuego y estos pies de bronce bruñido, nos hablan a nosotros acerca de juicio. El Señor viene con juicio sobre esta iglesia, ¿verdad? Y es obvio, usted mira a alguien venir con ojos de fuego y ya sabe que no viene en plan amistoso, ¿verdad? Sí. Viene con furia, como diríamos. Viene para traer juicio. Se presenta también como hijo de Dios, porque en Tiatira habían dos deidades adoradas como hijos de Zeus, como hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? También anticipa la referencia al final de la carta, al Salmo 2, cuando dice que reinará con vara de hierro. Esa es una referencia que nosotros podemos encontrar en el Salmo 2:9. Así que como en Tiatira adoraban a Apolo, hijo de Zeus, ¿verdad? El hijo de Dios, decían ellos, Jesucristo se presenta como el verdadero hijo de Dios, el verdadero hijo del verdadero Dios, ¿verdad? No como Apolo. Entonces, estas presentaciones nos dicen algo acerca de la condición de la iglesia. La iglesia está contaminada con el mundo y el Señor viene con sus ojos de llama de fuego, con sus pies de bronce bruñido y se presenta como el Hijo de Dios para traer juicio. Miremos ahora el estímulo. Si me ayuda, doña Sagrario, a leer, por favor. Sí. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces el Señor elogia a esta iglesia de Tiatira por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio y por su paciencia. Entonces Tiatira, al igual que Pérgamo, son elogiados inicialmente por sus obras de testimonio de Cristo, a pesar de la oposición que tienen. Pongámonos en los zapatos de estos hermanos de Tiatira. O sea, están pasando una situación crítica. Ninguno de ellos puede trabajar, ninguno de ellos puede administrar sus negocios porque se les demanda un culto idolátrico. Entonces el Señor está viendo eso en la iglesia y está viendo que hay unos que han retenido el amor, la fe, el servicio, la paciencia y las obras y los elogia por eso, ¿verdad? A pesar de que ha cedido a la contaminación, hay unos que permanecen fieles y el Señor los elogia por eso. La referencia de su fe, servicio y perseverancia indica su disposición a dar testimonio fiel de Cristo a pesar de la persecución, porque estos términos también se utilizan de forma similar en los pasajes 2:13, por ejemplo, cuando hablan de la iglesia de Pérgamo, que ha retenido el testimonio de su nombre a pesar de la muerte de aquel fiel llamado Antipas. La iglesia también ha permanecido fiel en su fe, en su servicio, en su amor, en su perseverancia. También lo vemos en Apocalipsis 3, del 8 al 10, en Apocalipsis 13, del 7 al 10, 14, 12 y 17, 12, que en todos estos pasajes habla acerca de retener un fiel testimonio del nombre de Cristo a pesar de la oposición. Ahora miremos el problema, hermano Noé. Pero tengo unas pocas cosas para ti. El problema es que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, que enseña y se busca cierto a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Entonces el Señor les dice, el problema de ustedes es que toleran a esa mujer Jezabel.
que se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Obviamente aquí nos está hablando de la Jezabel que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Esa Jezabel está más que muerta, se la comieron los perros, dice la narrativa bíblica, ¿verdad? Fue empujada por una ventana y se la comieron unos perros. Entonces, obviamente no está hablando literalmente del personaje de Jezabel. Está hablando de alguien que tiene las cualidades y el mismo modus operandi de aquella Jezabel del Antiguo Testamento, en la narración de Primera de Reyes. ¿Cuál era el asunto con esta Jezabel? Que esta Jezabel tenía todo un sistema de culto a Baal y ella controlaba a los profetas de Baal y dirigía a Israel a rendir culto a estos profetas de Baal. Y todos los profetas de Jehová que se oponían al culto de Baal y que denunciaban estas acciones idolátricas de Jezabel y de el pueblo de Israel, ella los mandaba a matar, ¿verdad? Y su intimidación fue tan grande que Elías le tuvo miedo y salió despavorido a esconderse porque lo quería matar Jezabel. Entonces, esa es la manera en la que opera Jezabel. Así que la entidad que está teniendo injerencia en esta iglesia es una entidad que está operando de la misma manera de Jezabel. Está guiando a la iglesia hacia la idolatría y está matando, aunque no literalmente, ¿verdad? Pero puede referirse a que entregar a la justicia a aquellos cristianos que se rehúsan a rendir culto al Dios verdadero, ¿verdad? Que se rehúsan a rendir culto a los ídolos que esta Jezabel promueve, los que se mantienen fieles en el culto al Dios verdadero. A estos los entrega ante la justicia, los persigue y los mata. Así que ese es el espíritu de esta Jezabel. Entonces dice que ya ha logrado enseñar y seducir a sus siervos. Es decir, hay algunos cristianos de esta iglesia que ya han caído en las enseñanzas de Jezabel, que ya han adoptado la doctrina de Jezabel. Y cuando se habla acerca de fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, nosotros tenemos que entender que estas dos frases utilizadas en el contexto de estas cartas se refieren a, no literalmente al hecho de la fornicación como un acto inmoral, sino que en el lenguaje antiguo testamentario, sobre el cual se basa mucho del mensaje del Apocalipsis, el Señor habla de esa fornicación cuando Israel se va tras dioses ajenos. El Señor dice, han fornicado contra mí, han sido como una prostituta, han adulterado, olvidándose de mi pacto. Entonces, cuando nos habla aquí acerca de este fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, se está refiriendo a la idolatría. Ustedes se recuerdan en el mensaje que vimos, que estudiamos este domingo, cuando hablamos de idolatría, no solamente nos estamos refiriendo a imágenes de yeso. Cualquier cosa que tenga que ver con anteponer nuestros deseos y pasiones antes de Dios es una idolatría. Por favor, hermano. Entonces, darle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones con la pretensión de que estamos sirviendo a Dios es una manera también de practicar la idolatría. Entonces, esta enseñanza es idolátrica al estilo de Jezabel de esta manera, en que si el problema es que no podemos realizar actividades de lícito comercio, porque eso involucra que nosotros caigamos en la idolatría de estos dioses, entonces Jezabel está enseñando, pues ¿saben qué? Al final Dios sabe que lo que necesitamos. Dios sabe que no estamos haciendo nada malo. Hagámoslo solamente para tener que comer. O sea, te pongamos nuestras necesidades y nuestros placeres personales a la obediencia a Dios y su palabra. Entonces, con una intención y con un matiz de buena gente, de buenas intenciones, de hacerlo porque pues es necesario hacerlo. Esta Jezabel
ha logrado engañar a muchos cristianos, haciéndolos negar su fe y cayendo en la idolatría. Muchas gracias, hermano. Podría haber una comparación hoy en día en cuanto a la iglesia, al tolerar que mujeres usurpen. Hacia ahí vamos, no se me adelante, no se me adelante. Obviamente, participar de la idolatría que había en aquel tiempo era también sucumbir ante las prácticas de estos cultos idolátricos. Recordemos que el culto a las deidades griegas no era nada bonito. O sea, lo que ellos hacían en el marco de ese culto no era nada religioso, eran orgías, degeneres, inmoralidades, todo tipo de desenfreno, ¿verdad? Entonces, obviamente, al caer en la idolatría, están cayendo por defecto en este tipo de situaciones inmorales. Entonces, la iglesia de Tiatira le ha dado espacio a una falsa maestra que es descrita aquí como Jezabel, ¿verdad? A eso se refiere esta Jezabel. Es una mujer enseñando en la iglesia, llevando a los siervos cautivos a obedecer así a la manera de Jezabel, a la idolatría, al culto a Baal y oponiéndose contra los que denuncian tales acciones como ofensivas ante Dios. Entonces esta Jezabel se opone a ellos. El pecado de la iglesia es la tolerancia. La misma cosa que se da en nuestra cultura postmoderna como la mayor virtud. Ahora, tolerar, ¿verdad? Es una gran cualidad, es un gran valor. Y todas las iglesias y todas las organizaciones buscan ser tolerantes con minorías que quieren que la mayoría tolere y acepte sus degeneres, ¿verdad? Así que en cierto sentido estamos viviendo lo mismo que estaba viviendo esta iglesia de Tiatira. Esta nueva Jezabel, que la Jezabel de Tiatira, al igual que la Jezabel de antaño, defendía la transigencia. Transigencia es ceder, es no oponerse, ¿verdad? Es ir con la corriente. Defendía la transigencia con las prácticas idolátricas, lo que la enseñanza era probablemente similar a los del partido de Balaam y los nicolaitas que estaban en Pérgamo. Están pasando por lo mismo, solo que allá en Pérgamo el problema es Balaam y los nicolaitas, y en Tiatira es la enseñanza de Jezabel. Esta falsa maestra que está llevando a la iglesia a ceder ante las pretensiones del mundo. En ambos casos se mencionan actos inmorales y comer carne sacrificada a los ídolos. La palabra griega para inmoralidad, que es la palabra porneia, de donde viene pornografía, se utiliza en otras partes del Apocalipsis para referirse también a la idolatría. Entonces, lo que está haciendo esta iglesia es permitiendo a una mujer enseñar dentro de sus paredes y llevando a sus siervos cautivos en la idolatría y en el culto a Baal. Muy parecido a lo que está sucediendo el día de hoy, permitir a estas Jezabeles enseñar en la iglesia y llevar a todas las iglesias hacia prácticas idolátricas. Y pensemos por un momento lo que estas mujeres promueven. Tenemos a la innombrable acá, ¿verdad? No se puede nombrar porque nos censuran, ya que su nombre es marca registrada. Pero esta mujer atenta contra la santidad del matrimonio, atenta con la instrucción de la palabra de Dios, esta sí, atenta contra la instrucción de la palabra de Dios, al ir en contra de los designios de Dios, que la mujer y el hombre son complementarios, que Dios ha instituido el matrimonio como la base para la sociedad, para la bendición de un país, y lo hace supuestamente, lanza sus ataques supuestamente desde la perspectiva bíblica. Entonces, el ejemplo de ella
divorcio conveniente para casarse con alguien mucho más joven, ¿verdad? Es el principal enunciado de sus enseñanzas. Esta otra mujer, Ana Maldonado, era una mujer que promueve las ganancias deshonestas y las ganancias son su Dios. Todas sus enseñanzas tienen que ver con el dinero, ¿verdad? Y con las riquezas y implementando la espiritualidad para fomentar estas cosas. Esta otra mujer, Ana Méndez Ferrer, actúa como una bruja vendiendo pañuelos mágicos y artefactos mágicos para que le vaya bien, para que tenga bendición. Lisny de Font enseña salvación por obras, que si usted hace cada cosa, usted va a ir sumando puntos para su salvación. Y tenemos acá, en la última imagen, la iglesia de Saddle Creek en California, que es la iglesia de Rick Warren. Rick Warren en otro tiempo era un pastor bautista del sur, muy respetado, que escribió uno de los libros más populares en la cultura evangélica, que es Una vida con propósito. Ahora ha sido expulsado de la convención bautista porque en su iglesia han nombrado 3 mujeres como pastoras en contra de la instrucción bíblica de no permitir que la mujer lidere en la asamblea. Entonces, todas estas cosas y todas estas enseñanzas son un ejemplo de cómo una iglesia puede tolerar a una Jezabel y cómo la enseñanza jezabélica puede llevar a la iglesia hacia la práctica de la idolatría y de la inmoralidad. Y a pesar de que sus miembros no están, pongamos que no están viviendo en fornicación y adulterio, al promover ideas como que los hombres son inservibles, no necesitan ningún hombre, ninguna mujer para ser feliz ni para sentirse realizada, tolerar esa enseñanza que lleva hacia la disolución de matrimonios, hacia el quebrantamiento de familias, hacia la difamación de las cosas, hacia la profanación de las cosas santas que Dios ha establecido en su santa palabra, es una forma de idolatría. Es anteponer sus propios pensamientos, sus propios deseos carnales por encima de la obediencia a Dios. De esta manera, al tolerar este tipo de enseñanzas, una iglesia es arrastrada hacia la idolatría y hacia la inmoralidad. Y Joyce Meyer. Joyce Meyer también, del hecho que es pastora, ¿verdad? Ya ahí está en contra de el principio de la escritura que una mujer no puede liderar una iglesia. También sus enseñanzas son bastante metafísicas, gnósticas, ¿verdad? Espiritistas en cuanto a asuntos de guerra espiritual y otras situaciones. Sí, pudiéramos seguir mencionando muchas más. Entonces el Señor le da una exhortación final. Apocalipsis 2:21. Héctor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta a la iglesia y a los que están siguiendo esta enseñanza jezabélica. Les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál fornicación? El adoptar dioses ajenos. Fornicar contra Jehová, su Dios. Así que la situación de Tiatira es más grave que la de Pérgamo, porque una falsa profetisa ya ha desviado de la iglesia y la ha llevado, ya ha desviado a la iglesia y la ha llevado hacia un grave pecado de idolatría. Además, esta profetisa se ha negado a arrepentirse, lo que sugiere que ha habido intentos infructuosos de tratar la situación. El hecho de que no quiera arrepentirse implica que ya alguien confrontó su pecado, ¿verdad? Y al ser confrontada, no quiso arrepentirse. Pablo advierte a Timoteo de que no se permita a una mujer enseñar con autoridad sobre la iglesia, en parte por el hecho de que fue Eva y no Adán quien se extravió. Pensemos en esto, porque esto no significa que la mujer es inferior al hombre. Hemos dicho eso en miles de veces. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se complementaran. El hombre como cabeza del hogar
la mujer como su ayuda idónea. Y el que la mujer sea ayuda idónea no la hace menos que el hombre. Simple y sencillamente le da una función diferente. Entonces, si es ayuda idónea, no puede dirigir. Eso es como que vamos en un bus y en un bus tiene el que maneja y tiene el cobrador, tiene el ayudante. Los dos no pueden ir manejando. Dios ha instituido, Dios que es el dueño del bus, ha apuntado que el hombre sea el que maneje, que la mujer sea la que cobre, por hacer una analogía, solamente estoy haciendo una analogía. Pero no se pueden invertir los papeles, ¿por qué? Porque Dios le ha dado la serie de competencias al hombre para manejar ese bus y a la mujer para hacer las otras actividades. Entonces, si invertimos los papeles, lo que va a suceder es que el bus va a chocar. Eso es lo que vemos nosotros en las Escrituras. La mujer no es menos porque sea una ayuda idónea, sino que es el complemento del hombre. Ahora, esto no significa que la mujer no pueda enseñar en otras áreas de la iglesia y en otras instancias. La mujer tiene mucho que enseñar en el contexto de su hogar, en el contexto de los niños con otras mujeres y todo lo demás. Pero la labor exclusiva de dirigir la asamblea en adoración a Dios, Dios ha estipulado que sea el hombre. Lo vemos así en el Antiguo Testamento. Nunca va a ver usted que hubo mujeres sacerdotisas. También entre los 12 discípulos, entre los 12 apóstoles, no hubo una apóstola. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio creacional, Dios hizo al hombre para ser cabeza, para liderar a la mujer y a la mujer para ser su ayuda, para ser su complemento. En la práctica, vemos que la mujer tiene una labor muy importante en la protección y en la crianza de los hijos. Dios la ha dotado de esos dones especiales de maternidad. Sí, y en cambio el hombre tiene la función de proveedor, de protector, de guía, de consejero y de líder del hogar. Si los roles se invierten, estamos yendo contra la naturaleza de la creación de Dios. Lo mismo sucede en la iglesia. Y este es el problema del jardín. ¿Qué pasó en el jardín? Eva permitió llevar ella la batuta y la voz cantante de lo que se hacía en el hogar. Y al intercambiar palabras con la serpiente, terminó siendo engañada. Quien debía haber hablado con la serpiente y confrontado a la serpiente era Adán. Exactamente. ¿Por qué no lo hizo? Porque no es Dios. No era perfecto. Y en el plan de Dios estaba que con la caída del hombre pudiera venir Cristo para representar esa perfección de Dios, llevar al hombre hacia la vida eterna, libre de pecado, por medio de él. Ahora nosotros, a la luz de la nueva creación, debemos vivir de acuerdo a la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros, como hombres, como mujeres, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la familia. Entonces, Pablo dice aquí en 1 Timoteo 2, del 12 al 14, vamos a leerlo, para que no quede ninguna sombra de duda. Compartir aquí. Primera de Timoteo 2, 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Recuerden, estas instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo son dentro del culto al Señor. ¿Verdad? No es que la mujer va a estar callada en la casa todo el día y si se atreve a decir algo, le va a sacar 1 Timoteo 11. La mujer aprende en toda sujeción. No, para nada. Estas son instrucciones dentro del culto al Señor.
La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no están en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces lo que nos dice esto es que al querer la mujer tomar un rol protagónico de liderazgo y enseñanza dentro de la iglesia, está sujeta al engaño de la serpiente. Por lo tanto, el hombre que fue creado para llevar ese rol, para llevar ese papel de líder, él es el que tiene que confrontar a la serpiente. Entonces, esto es lo que llama el Señor a hacer a las iglesias. Así que el problema de Tiatira es que no ha seguido esta instrucción de Pablo. Vamos a poner aquí nuevamente nuestra presentación. Creo que no estamos compartiendo. Ok. Entonces, ¿dónde íbamos? Ok. Aquí el mismo verbo griego que se utiliza en el sentido activo de esta mujer maestra que extravía a otros, demostrando así que las instrucciones de Pablo no se habían seguido en Tiatira. Y el resultado de eso fue desastroso. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba llevándose arrastrada a toda la iglesia hacia este culto idolátrico. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta iglesia para volver a retomar el camino de la verdad? Apartar a esa mujer que deje de enseñar y poner a un anciano bíblico que pueda guiar a la iglesia camino de la adoración verdadera al Señor. Más adelante, en el Apocalipsis, se revela que el falso profeta, que es un sistema religioso, al igual que Jezabel, extravían a la gente. Y al igual que la ramera Babilonia, también extravían a la gente. Entonces, la iglesia de Tiatira está incumpliendo o no está sujetándose a la ordenanza bíblica y está permitiendo que esta mujer enseñe falsedades, llevando a toda la iglesia arrastrada hacia un culto idolátrico. El mensaje, Apocalipsis 2, del 22 al 23. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El juicio de Cristo está a punto de caer sobre Jezabel y sus seguidores porque no se han arrepentido de sus enseñanzas idolátricas. Un hecho que debería hacernos vivir a nosotros en el santo temor de la justa ira de Dios. Y también ser reconfortados porque Dios cuida por la pureza y por la sobrevivencia de la iglesia. Dios no transigirá, es decir, no cederá y no tolerará una enseñanza tan pecaminosa y nosotros tampoco deberíamos hacer. Una iglesia bíblica que se esfuerce por guardar los preceptos y las ordenanzas de Dios para la vida del hombre, para la vida de la mujer, para la familia y para la iglesia, no va a tolerar ninguna distorsión en sus enseñanzas. Si quiere ser una iglesia bíblica, tiene que apegarse a lo que Dios ha dicho que tiene que hacer. Y lógicamente, hermanos, esto va a traer malestar al mundo. Nos van a decir, son una iglesia machista, son una iglesia patriarcal, son una iglesia retrógrada, son una iglesia por aquí, por allá, intolerantes, no inclusivo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el mundo quiere hacernos ceder.
quiere hacernos transigir a lo que ellos piensan que es correcto. Y el mundo no puede dictar lo que es correcto. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene ni una sola idea de lo que es correcto y lo que es incorrecto. El mundo le llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. El mundo dice que un hombre y una mujer, un hombre y un hombre pueden ser familia, que una mujer y una mujer pueden ser familia y pueden criar niños. Y eso está en contra de la naturaleza del hombre y en contra de los preceptos bíblicos. Si nosotros comenzamos a escuchar al mundo en cosas tan pequeñas como, no, hombre, las mujeres pueden dirigir el culto, ¿por qué no? Si son capaces, si son más inteligentes que los hombres, si son igualmente de letradas, igualmente de capaces. Si escuchamos al mundo en cosas tan pequeñas como esas, vamos a ir cediendo en otras. Y por ejemplo, la iglesia de Tiatira, el mundo no tiene idea, el mundo piensa que eso es ser intolerante, pero en el libro de Dios, esas instrucciones son valiosas y son amorosas, reflejan el amor de Dios, el cuidado y la protección de cada uno de sus hijos, de los hombres como hombres y cabezas del hogar y de las mujeres como ayudas idóneas y protectoras del hogar también. Por ejemplo, pastores, también cuando Pablo se refiere a los hombres que se porten varonilmente, pueden caer en esa parte porque, bueno, incluso en una conversación con un pastor de una iglesia independiente conservadora, él estaba luchando con ese asunto de la mujer en el culto, ¿verdad? Entonces me decía, hermano, ¿ustedes cómo hacen? Porque el problema es que no quieren ser tachados de machista o eso, ¿verdad? Entonces le digo, hermano, pero usted, eso debe ser regulado no conforme a lo que usted piensa, sino a lo que la escritura manda. Pero me dice, es que se me están yendo mujeres, porque en las otras iglesias hay oportunidades de servicio para las mujeres. Entonces, un pastor que se comporta de esa manera es alguien débil y no está mostrando como ese comportamiento varonil, porque también hay otros que incluso defienden eso, ¿verdad? De su esposa, que se llama pastora, y hacen todo lo demás, pero es por eso mismo, que no evadir esa responsabilidad y pararse firme en eso, porque no importa lo que la gente quiera hacer de la iglesia y toda la escritura es la que regula, ¿verdad? Y sobre todo un pastor debe tener claro ese asunto. Yo veo que muchas iglesias, la mayoría ceden. Claro. Y bueno, la escritura es clara, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Si obedecer a Dios va a crear malestar y se va a ir la gente, que se vayan. No tienen carácter. Que se vayan, sí, correcto. Están determinados por su interés y por el amor al dinero. Pero es que ya no vamos a poder pagar el local, pues nos vamos debajo de un palito de mango. Seguimos siendo la iglesia, independientemente de dónde nos reunimos. Pero no podemos dejar que el interés y el querer quedar bien con la gente sea lo que dicte lo que nosotros hacemos en el margen del culto al Señor. Hermano Carlos tiene la mano levantada. Escuchamos, hermano. Sí, buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos. La consulta también va encaminada a todo esto que estaba hablando sobre lo que pasa en la iglesia ahí de Tiatira. Que podemos ceder también, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, ¿verdad? Queremos adaptarnos de acuerdo a la necesidad de obtener ingresos o de dinero, puede obligar a un cristiano, ¿verdad? A poder a llegar a trabajos donde no se dignifica o no se glorifica a Dios con lo que se hace. Correcto. Entonces, así como
como le pedían a los cristianos en Tiatira de la iglesia, de que adoraran a los ídolos en ese momento de la ciudad para poder comerciar y tener negocios, también puede ser la idolatría de querer tener un trabajo por la necesidad de dinero, pero en ese trabajo poder más bien fomentar aspectos que la ley de moral de Dios o las santas escrituras condenan, Sí, ¿verdad? sí, sí, correcto. Sí, esto se aplica a todos los ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien Universidad. que pueda trabajar en una organización que fomente qué sé yo, el abuso de sustancias de vicio, ¿verdad? O de drogas, o organizaciones que puedan promover el aborto, cuestiones así, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, en todos los ámbitos. Aún en Ok. los deportivos vemos, ¿verdad? Que a muchos jugadores cristianos los han obligado muchas veces a andar insignias LGBT, ¿verdad? Con tal de que puedan salir al campo. Y si se niegan, lo fulminan socialmente, ¿verdad? En las redes y tiene sanciones económicas, no solamente por parte del equipo, sino que de la FIFA también. Entonces, esa es una forma de persecución, una forma de hostilidad hacia el cristianismo. Pero Dios no transigirá ni tolerará una enseñanza tan pecaminosa como la de esta Jezabel, y nosotros tampoco deberíamos. La cláusula que dice, Él escudriña la mente y el corazón, explica el significado literal de la imagen anterior de sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego alumbran las tinieblas de nuestra mente y de nuestro corazón. Él puede escudriñarlas porque su luz es más potente que nuestras tinieblas. El conocimiento de Cristo penetra hasta la médula de nuestro ser y es la base del juicio o la recompensa que otorga, lo que es una indicación más de su naturaleza y sus funciones divinas, cuando dice, daré a cada uno según sus obras. Él sabe la verdad en lo íntimo. Él sabe lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él sabe si en nuestro corazón y en nuestra mente estamos tolerando a Jezabel. Por lo tanto, los que en la iglesia de Tiatira han caído en esa enseñanza, Él les va a dar de acuerdo a sus obras. Él lo sabe todo y a Él no lo pueden engañar. Él sabe quién se mantiene fiel y quién ha cedido a esas enseñanzas. La promesa, Filipenses 2 del 24 al 29. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no, y aquí viene lo que el Señor le promete a esta iglesia. Les dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Esta es una referencia, recordemos, al Salmo 2, versículos 7 al 9. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, igual que en Pérgamo, aquí ofrece una recompensa o una herencia triple. Les dice en el verso 24, no les impondré otra carga, les daré autoridad sobre las naciones y les daré la estrella de la mañana. Vamos a ver qué significan cada una de estas. No les impondré otra carga. Las cosas profundas de Satanás es posiblemente la descripción de Cristo de lo que Jezabel y sus seguidores pueden haber llamado las cosas profundas de Dios. Esta expresión en vez para ellos son las cosas profundas de Dios, pero el Señor Jesucristo les dice, son las cosas profundas de Satanás. Y esta expresión implica el punto de vista erróneo de que era posible que los cristianos participaran con devoción en cierto grado en situaciones idolátricas y por lo tanto que tuvieran experiencias con el reino demoníaco satánico.
Pensemos como, por ejemplo, en las cosas que hace esta Ana Méndez Ferrer, ¿verdad? Circulan videos por internet donde ella agarra un billete y le dice, oiga lo que le dice el dios Mamón, ¿verdad? No le escuche, es el dios del dinero, el dios asirio del dinero. Dice, oiga lo que le dice. No deje que le hable y oiga la voz del Espíritu en su corazón y traiga lo que usted tiene en su corazón. ¿Verdad? Ese tipo de prácticas son prácticas ocultistas. Son prácticas, sea en broma, sea en serio, como ella lo esté diciendo, son cosas que emulan el comportamiento de las brujas y de las tinieblas. ¿Verdad? Vende pañuelos y artículos bendecidos para que le vaya bien. Son amuletos, sortilegio, ¿verdad? Actúa como cualquier espiritista, como cualquier doctor naturista, de esos que salen anunciándose ahí en los periódicos, ¿verdad? Vendiendo remedios para el amor, para la prosperidad. ¿Ah? También tiene. Tiene, sí. Entonces esa es una bruja, ¿verdad? Y muchos cristianos, porque como ella se define cristiana, piensan que participar de las cosas que ella enseña, ¿verdad? Porque enseña profundidades místicas, en realidad son profundidades de Satanás. Y muchos cristianos ignorantemente pensando que ella es cristiana y que los está guiando hacia la adoración a Cristo, caen en estas prácticas teniendo una experiencia demoníaco satánica, porque así es como operan el reino de las tinieblas. Sin embargo, los que son del Señor, el Señor los guarda espiritualmente, aun cuando hayan participado de eso. Y son los que vienen al conocimiento de decir, ¿cómo fue posible que tantos años yo estuviera ahí y no me diera cuenta de lo que estaba haciendo? El Señor lo guardó, el Señor lo guardó. Aunque participen en estas obras de las tinieblas, los que son de Dios están separados, los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo y que no han venido al conocimiento de su evangelio, el Señor los va a guardar. Porque si el Señor los eligió, no pueden ser deselegidos. Ya están apartados para Dios. Así que Él los guarda, aunque participen de esas obras. Cristo subraya a los que no han sido persuadidos por esta línea de pensamiento que su única preocupación real debe ser seguir manteniendo su postura no comprometida hasta que Él venga. Cuando les dice que no pondré otra carga, eso significa que no les pondrá otra carga más allá que la que ya les ha impuesto a los gentiles en general por el decreto apostólico de Hechos 15:28. ¿Qué es lo que el Señor le ha impuesto a los gentiles? Mire lo que dice. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, ve, el Señor no les pide otra cosa lejos de lo que ya les ha pedido. El problema de la iglesia de Tiatira es que estaba participando de fornicación y de comida sacrificada a los ídolos. Entonces, lo que el Señor les dice aquí es que retengan sus obras, sigan haciendo lo que están haciendo y enfóquense en eso, en abstenerse de esa fornicación y abstenerse de esa idolatría. No va a imponer otra carga más sobre ellos. Esa es su carga, retener lo que tienen, seguir haciendo lo que están haciendo hasta ahorita, hasta que el Señor venga. Autoridad sobre las naciones. Esa es la segunda cosa que el Señor promete. A pesar de la falsa enseñanza y frente a ella los que permanecen fieles reciben el mandato de Cristo de retener lo que tienen hasta ahora, hasta que yo venga, dice el Señor. Y Cristo promete que a los que vencen la transigencia y que disciplinan a los jezabelitas, esos van a reinar con Él en su mismo reino. El Señor quiere que aparten de la iglesia a los que están practicando esas cosas. Y les dice, si ustedes hacen eso, entonces ustedes van a reinar conmigo, van a recibir la autoridad que yo ya he recibido de mi Padre para que gobiernen las naciones juntamente conmigo. Su perseverancia hasta el final es la condición que debe cumplirse para que reciban esa promesa. Dice que si perseveran, Él les va a conceder participar en el reino mesiánico
que está profetizado en el Salmo 2, sobre el cual Jesús ya ha recibido la autoridad para gobernar. Finalmente, la estrella de la mañana. ¿Qué es esta estrella de la mañana? La estrella de la mañana es un símbolo que está asociado con el reino mesiánico, que ha comenzado con la resurrección de Cristo. Desde la resurrección de Cristo, Cristo hizo manifiesto su reinado sobre todas las cosas al poner al diablo, la muerte y todos sus secuaces debajo de sus pies y reinando sobre todas las cosas con gloria y con poder. Ese reinado ha comenzado con su resurrección. La aplicación de este emblema a los creyentes indica que los creyentes también van a participar en el reino si vencen. Si la estrella significa el reinado del Señor y Él nos va a dar esa estrella, entonces nosotros estamos recibiendo esa participación en ese reino si nosotros vencemos. Y este es un dato curioso de que los emperadores romanos afirmaban que descendían de Venus. Y Venus se conoce entre la comunidad científica como la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces decían que ellos provenían de Venus, y por lo tanto ellos eran astros también. Y eso puede sugerir que Cristo se revela a él como el verdadero gobernante del mundo. Cristo dice, yo soy la estrella de la mañana. Y en Apocalipsis más adelante se nos va a decir que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es el verdadero gobernante del mundo, no los pretendientes humanos como estos gobernadores que eran adorados en las ciudades como Tiatira. Y algunas cosas que hay que notar, hermanos, es que las promesas de Cristo, todas estas cosas que el Señor ha prometido, que no les va a dar una carga más que la que ya tienen, que les va a dar la estrella, ¿verdad? Que les va a dar su reino, en Pérgamo, que les va a dar un nombre nuevo, que les va a dar una piedrita. Todas estas cosas se dan a aquellos que ya han comenzado a vencer antes de heredar la recompensa eterna. O sea, no es que, no, hasta que nos muramos, hasta que el Señor venga, vamos a recibir estas cosas. No. O sea, nosotros tenemos que empezar a vencer desde ahorita, desde ya. No es que cuando nos muramos vamos ¿cómo se llama? Pelear contra Jezabel. No, tenemos que resistir a Jezabel desde ahorita. Y si nosotros logramos prevalecer ante todas esas hostilidades, a nosotros ya por estar venciendo, se nos prometen estas herencias que van a ser cumplidas en su totalidad cuando el Señor vuelva. La victoria del cristiano ocurre en esta vida, no en la siguiente. Si nosotros nos resistimos a Jezabel, si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, nosotros vamos a tener victoria sobre nuestros enemigos ahora. Aunque eso significa que nos encierren, que nos quiten todo lo que tenemos o que nos maten, nosotros vamos a ser vencedores. La victoria del creyente se basa en la victoria de Cristo. Cristo venció manteniéndose fiel a Dios. Durante toda su vida, hasta su muerte en la cruz, Cristo fue obediente. ¿Cómo vencen los cristianos? ¿Cuál es la victoria del cristiano? Ser fiel hasta la muerte. Eso es un cristiano exitoso. Eso es un cristiano victorioso. Y mire, pastor, ¿y de qué le sirvió a esa gente ser fiel si al final los mataron a todos? Bueno, pero esa gente se mantuvo fiel hasta el final y esa es su victoria. Esta es la victoria que vence al mundo, dice Juan, ¿verdad? Los cristianos vencen por una vida fiel, no solo por su muerte y en particular por su voluntad de resistir la tentación a ceder o a idolatrar cualquier tipo de cosas. Finalizamos entonces con algunas aplicaciones, mis hermanos. La iglesia de Tiatira, inicialmente elogiada por su fe, por su servicio y por su perseverancia, todo eso que la hace fuerte, todo eso por lo que es elogiada, corre peligro de ser anulado por la presencia de una falsa maestra descrita como Jezabel. Puede ser una iglesia que conoce el evangelio, que tiene la verdad, que tiene la sana doctrina, pero si tolera a Jezabel, toda su fe, su servicio y su perseverancia sirvió de nada. Podemos tener todas las virtudes de una iglesia sana,
Pero si nos dejamos llevar por la falsa enseñanza idolátrica de Jezabel, estamos en grave peligro de muerte espiritual. En Tiatira, la transigencia surgió de la presión para ajustarse a las prácticas idolátricas de la comunidad que implicaban quizás una conducta inmoral y probablemente la participación en observancia en templos de ídolos. La Jezabel de Tiatira reaparece a lo largo de la era de la iglesia en diferentes formas, muchas de ellas agradables al sentido común de la época o alguna necesidad específica de nuestra iglesia. Como el ejemplo que ponía el hermano Noé, el pastor que está preocupado porque el 90% de su membresía son mujeres y al no darle participación se le va el 90% de la membresía. ¿Qué hago? No, comenzar a poner a las mujeres a predicar. No, eso es transigir. Y muchas veces estas tentaciones y estas enseñanzas de Jezabel llegan en forma de cosas que la iglesia necesita. Por ejemplo, pensemos en nuestra propia necesidad. Estamos orando por un local más grande. Jezabel va a venir a decirnos, mira, te doy este templo hermosísimo, 50 manzanas si vos querés para desarrollar todo lo que querrás hacer acá. Puede hacer iglesia, universidad, escuela, daycare, geriátrico, todo lo que se te ocurra, lo podés hacer. Lo único es que yo digo qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Muchas veces, como les digo, Jezabel llega en la manera en cómo la iglesia está pasando necesidad. Y es precisamente el caso de Tiatira. No pueden hacer comercio, no pueden hacer nada. Están en riesgo de perder sus cosas y morirse de hambre. Y llega Jezabel diciendo, no, miren, ve, si Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones y Dios nos ama. Ustedes creen que Dios va a querer que sus hijos se mueran y que no pasen hambre. No, hombre, lo único que tenemos que hacer es ir a esta fiesta o permitir que se haga en la iglesia tal o cual celebración. Y no pasa nada. Entonces, de esa manera, muchos se dieron y participaron de esos cultos idolátricos. De nuevo, Jezabel va a venir y sabe de qué pata cogíamos. ¿Qué es lo que les hace falta? Ah, no tienen dinero para pagar la renta. Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar este dinero, vos agarralo, reportarlo como ofrenda y después me haces un cheque para que yo cambie mi dinero o limpie mi dinero. Y vos solamente te agarrás un 10% de comisión, como hacen muchos pastores en la actualidad, lavando dinero en narcotráfico. ¿Por qué? Porque no tienen sueldo, porque las iglesias están cayendo, porque hay mucha necesidad en medio del pueblo. Y esa es la manera en cómo se logran levantar preciosos palacios, ¿verdad? Que lejos de ser templos del Dios vivo, son palacios dedicados a Baales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se hace? A través del lavado de narcotráfico. Llega un narcotraficante a dejar una suma de dinero, el pastor deposita ese dinero en su cuenta y ya le hace un cheque con el dinero lavado, ¿verdad? Y solamente cobra un 10% de comisión, el diezmo, ¿verdad? De comisión por hacer esa transacción. Sí, Jezabel es astuta y sabe qué cosas necesitamos. No debemos transigir a sus pretensiones. Al igual que los de Tiatira, transigimos porque parece ser el camino más fácil para ser aceptados por la comunidad en general. No, pastor, que es que la gente nos tira candela en las redes sociales, nos dice machistas, retrógrados, patriarcales del siglo XVII y todo lo demás. Tenemos que cambiar, pastor, tenemos que ser más flexibles. No, no podemos ceder a esas pretensiones. Al igual que ellos, tal vez no nos damos cuenta de las terribles consecuencias de nuestros actos. Y hermanos, a veces es bien fácil cuando el ataque viene de afuera, pero cuando el ataque viene de adentro, pastor, yo soy miembro fundador de esta iglesia, estuve con usted cuando puso la primera piedra. Y ahora fíjese, pastor, que es que mi hija estudió teología y quiere predicar. No puede ser, pastor, que no le demos participación a la nueva generación.
Y pastor, no tenemos más predicadores, ¿verdad? Pero ahí está mi hija que es teóloga. Ahí está mi hija que es misionera y todo eso. No me le va a dar chance para predicar. No, mi hermano, es que si hacemos eso estaríamos contraviniendo las escrituras. Pues me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia todo es legalismo, en esta iglesia todo es cuadrado y eso va a ser la debacle de esta iglesia. Y hermanos, si al final solo una persona queda aquí, cuando se muera que apaga la luz. Pero nosotros tenemos que permanecer fieles. Y a veces los ataques de adentro son más duros y más difíciles de sobrellevar. En Tiatira, Cristo es representado como uno que viene en juicio y al menos algunos de los involucrados en el engaño jezabelico serán juzgados temporalmente en el juicio final. Todo esto hace que el mensaje del Apocalipsis sea especialmente aplicable y reconfortante en las naciones en que los cristianos son perseguidos, ya que en su testimonio fiel y en su sufrimiento son representados como verdaderos seguidores de las huellas de Cristo. A veces cuando la persecución no está presente, existe la tentación de transigir de alguna manera, ya sea sexual, tecnológica o financieramente, y no ceder a transigir es vencer. ¿Cómo va a vencer la iglesia? No cediendo, no cediendo a las pretensiones de Jezabel. Así que mis hermanos, esta es la enseñanza de la carta a la iglesia de Tiatira. En nuestra próxima clase vamos a estar viendo la carta a la iglesia de Sardis. Por hoy terminamos hasta acá. Vamos a terminar con una oración. Voy a pedirle a hermano Nelson, si está por ahí el hermano Nelson, que nos dirija en oración. Así es. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que pusiste delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la palabra que has puesto, Señor, en nuestro corazón. Te pedimos a través de tu Espíritu Santo ponerla por obra día a día. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor. Y que mañana sea mejor que hoy, Padre. Siempre buscando la santidad para poder verte, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que se reunieron hoy en unidad para escuchar tu palabra. Llévalos con bien a sus hogares, Señor, así como los llevaste con bien en su llegada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.